Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En Colombia, poco a poco aparecen nuevos liderazgos políticos. Y digo liderazgos no solo en el sentido de lo que representan, que es así, sino también de lo que han hecho y de dónde provienen. Hoy me acompaña la representante María del Mar Pizarro. Ella es politóloga, estudió artes y por eso digo que las proveniencias importan, porque creo que la gente que estudió artes esté hoy en la política es una señal de que los cambios están ocurriendo en Colombia. María del Mar, gracias por estar aquí en estas conversaciones pendientes. No, gracias a ti, Juan. Para mí realmente es muy interesante poder tener esta conversación en la coyuntura que está sucediendo. Hace 10 o 12 años te vi por primera vez en el contexto del Museo de la Memoria, o en el contexto más bien de la Centro Distrital de Memoria. Siempre olvido el nombre exacto. ¿Cómo se llama? Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que pertenece a la Alcaldía de Bogotá y que ha hecho además una tarea encomiable en el Cementerio Central. Tiene su sede. Y tu carrera, digamos, pública arrancó por ahí, por el tema de la memoria. Seguramente hiciste cosas antes, pero lo más, digamos, notorio fue en ese momento. ¿Cómo fue para ti empezar por ahí, habiendo tenido una vida signada por la tragedia, por el conflicto, por lo que significa la historia de tu familia en la historia colombiana? Pues yo quisiera de pronto devolverme un poquito. Yo estudié ciencia política y cuando yo estudié ciencia política, digamos que todos mis profesores y todos mis compañeros, pues como que me recordaban constantemente yo de dónde venía. Y de hecho yo creo que yo estudié ciencia política un poco para entender como mi pasado y conocer la historia de nuestro país. Sin embargo, cuando yo estoy estudiando ciencia política, empiezo a ver materias de historia del arte. Y yo me enamoro de la teoría estética de la historia del arte y me voy a estudiar a Goldsmiths College, que es una universidad, una escuela reconocida de la Universidad de Londres en términos de artes. Y ahí empiezo sobre todo a estudiar esa intersección entre el arte y la política. Hago una especialización, algo así como una especialización, aquí no existe el título, en historia del arte, porque yo venía de ser politóloga, entonces pues no podía estudiar la maestría que yo quería hacer. Y después, cuando termino eso, me permiten empezar la maestría en teoría estética contemporánea, que pues es filosofía estética para estudiar los distintos, digamos, campos sociales, economía, política, etc. Y justo además estudio en la mitad de la crisis económica que hay en el 2018, entonces es muy interesante. 2008. 2008. Cuando yo llego, yo me devuelvo de Londres y duro como un año sin encontrar empleo porque es bastante complicado, tú sabes, con una carrera como teoría estética contemporánea, encontrar trabajo. Y ahí es que es la alcaldía de Gustavo Petro y logro conseguir un trabajo en el Centro de Memoria con Camilo González Pozo. Y para mí fue un poco reencontrarme con un tema que yo no había tocado mucho. O sea, a diferencia de mi hermana, en la casa de mi hermana, por ejemplo, siempre había fotos de mi papá. Ella hizo un proceso muy lindo de memoria, de estudio. En mi casa no. Yo siento que nuestra forma de lidiar con el duelo fue muy distinto al de la casa de mi hermana, y que fue como entrar hacia la memoria. En cambio, nosotros un poco, no sé, de pronto lo pusimos a un lado por el dolor, pero no era algo como... en mi casa si había una o dos fotos de mi papá era mucho, pero como que siento que mi mamá siempre me recargó como uno es víctima lo que quiera ser víctima, ¿sí? Entonces pues como que siempre hubo ese rechazo al pobrecita, soy huérfana, soy víctima. Entonces encontrarme, digamos, con el Centro de Memoria fue muy bello, muy interesante, pero también muy doloroso, porque tú todos los días estás trabajando con las organizaciones de secuestrados, de desaparecidos forzados, y yo creo que llegó un momento en el que yo dije, yo no sé si yo tenga como la madera para este trabajo, que me parece que hay gente supremamente valiosa, capaz en ese sector, pero para mí fue difícil.
Me dejaste en suspenso. No, es que dije, no, yo soy como conversadora, Juan, entonces no, yo también. Es que pensé que ibas a continuar y yo escucho, y entonces a partir. Pero dijiste varias cosas ahora que creo que son interesantes y son importantes para lo que nos proponemos, y es esa interseccionalidad entre el arte y la política te pone frente a un lugar al que llegas a trabajar. Yo creo que a veces son caminos que uno imagina son antagónicos, es decir, la investigación, la academia, la producción de conocimiento y la política. Es como si uno dijera, o me voy por un lado o me voy por el otro, y lo digo incluso por mí mismo. ¿Cómo empezaste a entender que ibas a tener un destino político, o tú crees en todo caso que el arte en sí mismo es político? Y en la teoría estética creo que eso se muestra mucho. No hay arte sin política, pero hay quienes creen en los últimos 30 años que el arte era una especie de asunto por fuera de nuestra vida y que simplemente tenía que limitarse a crear, a imaginar, y no tenía nada que ver con nuestra vida, cuando evidentemente ha sido lo contrario. Pues lo que pasa es que la ciencia política no es la ciencia de gobierno, y creo que eso la gente no lo tiene muy claro. La ciencia política estudia la teoría del poder, y simplemente aquí entre los dos ya hay una relación de poder, no sé, de género, de que de pronto estamos en tu estudio de grabación, de pronto de que yo soy congresista y tu exministro, ¿sí me entiendes? En toda relación, ¿sí? En cómo se prepara un sancocho, etcétera. Entonces hay que entender que la ciencia política estudia las relaciones de poder y no necesariamente las de gobierno. Entonces yo diría, yo soy de la escuela de que hay política en absolutamente cualquier relación social. Y entonces en esas relaciones de poder que tú imaginas y que te interesan, ¿cómo es que tú empiezas a imaginarte como una mujer política, como alguien que va a participar en la política? Ya no que va a leer el poder, sino que vas a encarnar el poder. Pues la verdad es que yo nunca lo imaginé, ni nunca lo deseé. Cuando yo termino de trabajar en el Centro de Memoria, yo trabajaba, por ejemplo, con las Madres de Soacha, con muchas organizaciones, y empecé también revisitando la teoría de mi papá de un país de propietarios. Dije, yo voy a poner una empresa, porque yo sentía que las víctimas con las que yo trabajaba tenían necesidades muy materiales, y a mí eso me angustiaba, ¿sí me entiendes? No tenían salud, no tenían universidad. Entonces yo dije, de pronto el camino no es el arte, me distancié un tiempo del arte, sino la empresa. De hecho, en algún momento pensé, o ser empresa puede ser una tesis doctoral artística. Tú sabes, Sí, como claro. empecé a tener un montón de reflexiones quizás un poco extrañas. Y hace mucho tiempo yo tenía la idea de poner una empresa de jabones, porque los químicos en los jabones de aseo acaban con nuestras raras, nuestros bosques, el cloro es sumamente tóxico. Entonces yo dije, voy a poner una empresa y así puedo ayudar como un poco al país desde otro lado, desde la parte económica. Y yo me fui de la política. Te saliste del Centro de O de la Memoria gobierna. Me renuncié al Centro de Memoria, puse una compañía y duré alrededor de 8 años con mi compañía. Nos fue muy bien, es una compañía exitosa, puse una sucursal en México. Pues no es una gran compañía, pero es una mediana empresa hoy en día. Productos, digamos, sostenibles, digamos, amables con el medio ambiente. De aseo, ecológicos, etcétera. Y yo siempre ayudé en la política porque pues sí es una pasión. Yo estuve en activista. Después yo pues digamos que siempre ayudé en las campañas de Gustavo Petro, pero pues haciéndole eventos con pequeñas y medianas empresas, pues llevándolo a debates donde como que pudieran entender su propuesta económica, que es una propuesta económica, digamos, que yo comparto, ¿sí? Que no es neoliberal, tampoco es comunista, pero sí es socialdemócrata, digamos. Aunque pues en este entorno capitalista realmente es muy difícil hablar de socialismo. Habría que hacer muchos cambios estructurales. Entonces allí me fui, y entonces cuando estábamos ahorita en esta campaña, un sector, una tendencia dentro de la Colombia Humana, entre las que están como muchas amigas de mis padres, mi mamá, etcétera, me empezaron a decir, nosotros necesitamos gente con liderazgo y pensamos que tú te debes lanzar. Y también mucha gente decía, el apellido Pizarro jala votos y te necesitamos en este momento en el Congreso. Yo duré como 6 meses diciendo no, y qué va a pasar con mi empresa, y pues para uno la empresa es como un hijo y se va a quedar huérfana, y de hecho al principio yo creo que sí sufrió un poco.
Y al final me convencieron y yo dije, sí, yo me lanzo, hago la tarea y digamos el argumento que ellos tenían es que no habemos muchas personas del sector empresarial que hayamos gerenciado una empresa que estemos en política. Y ahora que digamos que ya lo encarnas y que estás dentro y empecé esta conversación con intencionalidad de que hablaras de ti, aunque estas conversaciones versan más sobre ideas, pensando en algo y es, ¿qué significa entonces para alguien que ha hecho un recorrido tan distinto llegar a ese lugar, llegar a la Cámara de Representantes, llegar al Senado de la República? ¿Qué es lo que se juega ahí que tanta gente siente que no termina por funcionar o que del todo no funciona, como proponen algunos candidatos con los cuales por supuesto no estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa en ese lugar que no termina de funcionar para ti como alguien que no venías de ese sitio? Yo creo que pues es una pregunta bastante compleja porque hay muchísimas variables, pero yo quisiera empezar diciendo como que creo que también somos demasiado críticos de ese espacio. Creo que hay un sector de la sociedad muy grande dedicado a escudriñar lo que pasa en el Congreso y a ser muy crítico. Y creo que hay muchísimas cosas que cambiar. Sí, definitivamente tenemos unas estructuras de poder sumamente enquistadas, sí, que no están pensando en el bien general, sino en negociaciones económicas y en aferrarse al poder y a posiciones, digamos, de oligopolio, etcétera. Pero también creo que hay muchas cosas que se hacen buenas. Y yo estoy preocupada porque a futuro me pregunto qué clase de congresistas vamos a tener. Porque ya tenemos, digamos, una parte grande del Congreso que está, digamos, en partidos bisagra y que, pues, que están defendiendo como estos, no sé cómo decirlo, sí, pues, como estos sectores de poder. Pero creo que cada vez hay menos personas en el Congreso, por ejemplo, que estén dedicadas, o sea, ser tan crítico nos va a llevar a que en un momento vamos a tener influencers solamente, ¿sí me entiendes? O tú ves mucha gente que solo va a grabar videos, ¿sí? O solo, y tú te acuerdas, o sea, la gente, hay muchos congresistas que solo se dedican a hablarle a las cámaras, ¿sí? Y poco tienen experiencia técnica en otras áreas, ¿sí? En la cultura, en la empresa, etcétera. Eso me preocupa. Me preocupa que la gente buena en un momento va a decir, esto no vale la pena, porque el costo personal es muy alto. Te están escudriñando tu vida privada todo el tiempo, te sientes bajo el reflector y digamos cuáles son el costo-beneficio de ser congresista en algún momento. Yo no sé si va a dejar que la gente, digamos, líder en cada sector quiera llegar a eso, ¿sí? O sea, yo me pregunto, un líder empresarial totalmente profesional o un doctor, yo no sé, aeroespacial, va a decir, yo voy a dejar mi carrera y mi profesión para entrar al Congreso. La gente evidentemente ve las plenarias, ve un poco la imagen periférica y no ve las comisiones. Muchas veces, aunque se transmiten, yo creo que mucha gente no ve la discusión de cada comisión, que es donde uno puede entender ciertos debates importantes. Has tenido, yo sé que has hecho muchas propuestas y ya vamos a hablar de ellas, pero has tenido la oportunidad de sentir que realmente se producen debates intensos de ideas, reposados, pero reposados no en un sentido de que no haya énfasis ni emociones. ¿Tú crees que se han producido en estos 3 años debates en los que tú hayas dicho, por esto vale la pena estar aquí? ¿Cuáles serían esos debates que tú digas, vea, aquí se está jugando una visión de país, aquí estamos antagonizando o agonizando sobre algo que es realmente importante? ¿Eso lo has sentido y lo has vivido? Sí, muchísimo. ¿En qué casos lo puedes mencionar? Pero digamos que son debates a puerta cerrada, más que a puerta abierta, lamentablemente. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, yo
Si tú me preguntas en términos profesionales, ¿cuál es una de mis metas? Es volver a estar en un plan nacional de desarrollo. En un plan nacional de desarrollo tú tratas todos los temas del país. O sea, desde reproducción de liconias hasta sí, automotores, tipos de energía, ordenamiento territorial, etcétera. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, y por ejemplo, iban todos los sectores de interés, todos los ministerios, y tú tenías debates entre los distintos sectores políticos de la visión que había que adoptar. Habían de pronto artículos en los que no te demorabas tanto, pero había artículos en los que te podías demorar 2 o 3 días. Sin embargo, como tú lo dices, estos debates más interesantes se dan dentro de las comisiones. Yo estaba en comisiones económicas. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil tener un debate en la Cámara de Representantes, porque es que estamos hablando de 200 personas. ¿Sí? Yo creo que de pronto en Senado hay debates más ricos, bueno, también porque hay gente más, digamos, con mayor experiencia, pero es que son 100 personas. Pero tú, ¿cómo puedes tener un debate de 200 personas? O sea, si cada uno habla 10 minutos. Entonces, digamos, hay 2 partes de esta respuesta. Sí, definitivamente sí he estado en debates absolutamente interesantes. No todos los congresistas participan de estos debates. Yo creo que el 30% o el 20% están dispuestos a dar debates. Muchos de ellos solo van, digamos, a firmar o tienen, digamos, otra agenda que no es la legislativa. Sin embargo, también creo que se ha perdido mucho la calidad del debate, ¿sí? O sea, nosotros no vemos un Petro, si me entiendes, o un Clis, un Gerlain, que dice que es de los mejores oradores que hubo en la historia de Colombia. Y creo que es por varias cosas. Uno, por la congestión legislativa. ¿Cómo te miden a ti muchas veces los think tanks de gobierno o la ciudadanía? ¿Cuántos proyectos de ley hiciste? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues 300 personas, yo soy autora principal de 35 proyectos. Entonces, eso hace que al haber tantos proyectos, pues no hay espacio para un debate serio frente a la ciudadanía, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los temas. Y lo segundo es que hay muchísimas más otras tareas que las plenarias, porque claro, hay mucha gente que dice, no, es que solo sesionan 2 veces a la semana, sí, pero es que los debates en comisión, los subdebates en comisión, porque dentro de las comisiones hay subcomisiones, hay comisiones legales y comisiones constitucionales, y además de eso, al ser una figura pública, nosotros recibimos cientos de derechos de petición y cientos de solicitudes de citas. O sea, yo muchas veces le tengo que dar una cita a alguien, incluso a un amigo mío, en 1 mes o 2 meses. La otra vez duré 1 mes sin descansar, por ejemplo. Es que realmente es muy agotador. Y tú todo el tiempo estás luchando con esta idea de que nos pagan demasiado y no hacemos mucho. Entonces yo creo que están esas 2 variables. Yo creo que sí hay debates interesantes, pero también, digamos, la forma en la que estamos midiendo a los congresistas hace que no haya espacio para la discusión y el debate. Y también tiene mucho que ver con las redes sociales, que Bin-Chulhan, por ejemplo, lo dice, y es ahora la política se hace con titulares, ¿sí? La gente lee un tweet, no un artículo, y yo sí creo que la discusión política merece más que un tweet. Entonces fíjate que hay como una especie de doble vía para alguien que entra a la política de representación en el Congreso o en la Cámara. Una es que está obligado a presentar proyectos, porque si no presenta proyectos, pues entonces los think tanks o el aparato del poder que mide a los congresistas va a decir, no, pero es que esa persona no propone nada. Lo cual yo creo que sería interesante probarlo. No proponer nada, sino escuchar, Robledo, ¿no? Creo que se dedicaba solo a control político. Sí. Y creo que Petro también no proponía tantas leyes. Yo no creo que tantas. Creo que más debates de control político. Bueno, estaban en el lugar de la oposición, que es distinto. Y fíjate cómo la denuncia es la otra vía para poder obtener un tipo de discurso y de conversación con la sociedad. Y tú saltas a la palestra pública de una manera mucho más amplia hace un par de semanas, cuando denuncias algo que venía siendo denunciado, pero que evidentemente tú le pones la lupa y digamos, tienes el acierto de mostrarlo, que es todo el tema de Coca-Cola en la calera con el agua de los colombianos. ¿Qué es para ti, qué significa
ese caso en lo político, es decir, ¿qué fue lo que viste que ocurre cuando una denuncia se vuelve tan grande, cuando tú al otro lado llevas proponiendo 35 ideas por las cuales seguramente no has recibido mucha atención? Sí, hay una cosa y es que el trabajo técnico muchas veces, que me parece muy importante, nosotros tenemos unos proyectos de ley que me parecen supremamente vitales para el futuro de Colombia. Uno es la agencia espacial. Nosotros necesitamos poder tener control satelital para vigilar nuestro territorio de la deforestación, de los cultivos de coca, bueno, si me entiendes, de quemar selvas, tenemos etcétera. satélite Sí. como... Y nosotros ahorita no tenemos soberanía y nos cuesta muchísimo depender de Estados Unidos, etcétera. Ese proyecto me parece que es absolutamente vital. Que no pasó, ¿no? No, lo tumbaron. Pues también porque si tú eres un ganadero con miles de hectáreas, pues ¿qué te No va a quieres interesar? que... Aquí dijeron que es que el gobierno los iba a vigilar. Mm. No creo que haya sido eso. Y el Los segundo países que tienen es el satélite, de entonces... es el de la Agencia de Seguridad Nuclear, que es para tener soberanía en el tema nuclear, que va desde el tratamiento y diagnóstico de cáncer, mejoramiento de cultivos sin pesticidas, hasta energía nuclear. Y esto es algo que todos los científicos te dirán que Colombia necesita urgentemente y que estamos como 20 años más atrasados que el resto de la región, por poquito. Pero pero a la gente le gusta más exactamente ese tipo de debates y de controles te dan muchísima más visibilidad. ¿Y qué pasó en La Calera? Cuéntanos un poco, porque seguramente no todo el mundo, uno supone que todo el mundo sabe de todo y resulta que no. Por eso aquí somos un poco pedagógicos y a mí me gusta volver a preguntar las cosas para que quienes nos ven las entiendan. ¿Qué es lo que pasó con la denuncia que hiciste en La Calera? Pues es que nosotros llevamos trabajando el tema ambiental y de agua desde que empezó mi campaña. Pues mira que mi empresa, pues yo la creé para cuidar los acuíferos. Entonces, pues el tema del agua siempre ha estado como central ya desde hace unos 10 años en mi vida. Y nosotros, una persona de mi UTL se dio cuenta de la denuncia que hacía La Vorágine acerca de que Coca-Cola estaba pagando a veces 3 millones al año por extraer millones de litros de agua, a veces 11 millones es lo que más han pagado en un año, en un momento en el que nosotros estábamos en sequía. Y esta denuncia la llevaba haciendo Javier, un concejal de La Calera, las veedurías ciudadanas, etc. Pero nosotros hicimos en ese momento, digamos que amplificamos esa noticia, hicimos algunos estudios comparativos acerca de lo que estaba pasando con lo que estábamos pagando y lo que estaba haciendo Coca-Cola, y esto logró darle una amplitud. Tuvimos muchísimas vistas, miles de vistas en ese momento. Nosotros seguimos la investigación, pero era muy difícil porque la corporación autónoma ¿sabes? O sea, no pedían derecho a petición y no respondían de fondo, nos mandaban cientos de archivos que son fotos, entonces tocaba digitalizarlo todo, pues un poquito complicado. Y nosotros le habíamos preguntado a la corporación autónoma si Endeja S.A., que es como la empresa por la cual está funcionando en este momento Coca-Cola. Coca-Cola tiene un conglomerado de empresas. Representaciones legales. Nos dijo que no tenían sanciones. Pero nosotros seguíamos en la investigación y ya habíamos encontrado muchísimas cosas. Por ejemplo, que el Club Payandé tenía unos permisos para extracción de agua absolutamente ridículos, mucho más grandes que municipios enteros, etcétera. Y ya habíamos hecho denuncias, hicimos audiencias públicas del agua, etcétera, y seguíamos en ese tema. Y yo estoy escuchando un día el reporte Coronel y escucho a Daniel Coronel decir que ellos sí habían tenido sanciones. Yo por alguna razón... Por otro tema, ok. No, por este mismo tema. Uh-huh. Entonces yo conocí a Daniel y lo llamo y le digo, Daniel, es que mira que a mí la CAR me mintió. Me dijo que no tenían sanciones y empezamos a cruzar la información que tenía Daniel con la mía. Entonces yo le digo a la CAR, vengan, ¿cómo así? Que ustedes sí tienen esto salió, ay sí, qué pena, no nos dimos cuenta, sí, es que qué pena, es que no buscamos bien. No buscamos bien y no nos dimos cuenta que Coca-Cola sí tenían sanciones. Entonces nosotros empezamos a revisar los autos que ellos no nos habían querido presentar después de muchos derechos de petición y que ya por fin nos presentaban, pues porque los cogimos. Digo yo, pues esa es mi teoría. Y entonces miramos los autos y empezamos a ver que en el 2023
la corporación autónoma le dice a esta compañía: ustedes tienen que remover el cemento que le pusieron a 7 manantiales. Y nosotros empezamos a ver las fotos y es, ¿qué? Le pusieron cemento a los manantiales, o sea, ¿cómo van a acceder a ellos las especies, los que necesitan? Esto es en la frontera con Chingaza. Bueno, indignadísimos. Y además, en ese mismo auto, la corporación autónoma les dice: lo que nosotros creemos que ustedes están extrayendo según nuestras cuentas no coinciden con lo que ustedes dicen estar extrayendo. Y ya hace un tiempo, hace muchos años, si no me equivoco, en la alcaldía de Petro, Coca-Cola ya había tenido sanciones por extraer más agua de la que podían extraer aquí dentro de Bogotá, en otro punto de extracción. Ellos estaban extrayendo subterráneo nuevamente mucha más agua de la que podían. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Después encontramos otro auto del 2024, donde les vuelven a decir: ustedes tienen que remover el cemento. Nos dicen, o sea, ¿en serio? Y bueno, y seguimos estudiando y nos damos cuenta que en la ley, en el Código de Recursos Ambientales de 1974, hay un artículo, el artículo 55, que dice que tú no puedes extender una concesión para uso industrial por más de 10 años. Y empezamos a revisar y nos damos cuenta que que si tú sumas los periodos en los que estuvieron sin permiso, hay 11 años en los que no encontramos concesión vigente. Y desde nuestro punto de vista, que ahorita estamos en ese debate con la corporación autónoma, ellos, o sea, es ilegal que la CARE esté estudiando una prórroga. Uno, porque para nosotros tienen muchas sanciones, ¿sí? 2, porque la ley, lo primero, la ley dice que no. Ellos se están amparando de un decreto que se hizo en el 2014, en el segundo gobierno de Santos, pero nosotros decimos, pues tú sabes, la ley está por encima de un decreto, no entendemos. Y también hay una cosa, y es que ellos podían haber parado el caudal parado no la concesión, sino la extracción de agua cuando hay interés público. Y en las veredas donde estuvo Coca-Cola, pues hubo un problema de sequía muy grande, igual que nosotros lo tuvimos. Ellos tuvieron incluso más días sin agua, etcétera. Entonces nosotros no entendemos por qué la CARE es como tan benigna con estas empresas. ¿Y Coca-Cola te ha llamado, te ha buscado las empresas? Coca-Cola me ha llamado, me ha dicho que nos veamos, que quieren que haga una visita a los manantiales, etcétera, pero pues yo me he negado a estas conversaciones. Yo te pregunté por esto porque pues este no es un programa de actualidad, es una conversación que puede resistir en el tiempo, y te lo pregunté fue por una razón, y es: este caso, como muchos otros, muestra algo que es lo que hemos vivido, me parece, con especial ascendencia en estos últimos 3 años. Y es que historias que han representado luchas sociales, denuncias, muertes contra corporaciones, contra empresas, van quedando sepultadas o se van silenciando y no pasa nada. De ahí la importancia de que personas como tú y liderazgos políticos como el que ahora representas sean capaces de reactivar esos temas, porque a veces la gente dice: no, es que esos son temas viejos, pero no por viejos se han solucionado. ¿Cuál es tu lectura entonces de este momento de cambio, de estos 3 años que has estado como representante afín a este gobierno, y cuál es tu lectura de lo que ha pasado en estos 3 años frente a la actitud o la posibilidad de tener una voz distinta en este país? Pues justo lo estaba hablando ayer con alguien en el Congreso, y es que el Congreso se ha cambiado en sus formas, en sus debates. Yo creo que antes teníamos 2 o 3 voces, claro, sí, y pues 2 o 3 grandes voces: Iván Cepeda, Gustavo Petro, pero ahora tenemos realmente una mayor diversidad. Simplemente cuando tú miras cómo se ve el Congreso, yo creo que definitivamente hay una mayor fuerza, por ejemplo, en el tema ambiental. Tenemos muchos más congresistas empujando hacia allá. Y con respecto a las reformas, pues nosotros estamos viendo grandes cambios, por ejemplo, en el campo. Yo sí creo que aquí está pasando una reforma rural muy importante. Mira que el problema con lo de Coca-Cola es la tenencia de agua.
Nosotros siempre hablamos de la tenencia de tierra, pero no de la tenencia de agua, y hay mayor concentración en la tenencia de agua que en la de tierra. Pero, por ejemplo, este gobierno está haciendo una revolución rural muy importante y nosotros hemos visto cómo nuestras exportaciones agrarias están creciendo importante. Segundo, estamos probando una cosa que la oposición quiere tapar, pero no logra tapar, y es que un viraje de política económica hacia una política económica menos neoliberal puede, y no digamos, no una política de austeridad, puede tener mejores resultados macroeconómicos. Nosotros vemos que aún con los oligopolios absolutamente en contra de este gobierno, haciendo todo lo que pueden para detener el avance, la macroeconomía del país va muy bien. Y a mí me parece que eso es muy importante rescatarlo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo la política de austeridad de Milei pues está llevando un colapso al está país. llevando un colapso, ahorita está pidiendo plata en Estados Unidos, etcétera. Entonces, a mí me parece que estos 3 años, obviamente todos quisiéramos haber avanzado muchísimo más. Teníamos también además, como yo digo, una ambición de como del tamaño de nuestros sueños, ¿sí me entiendes? Décadas y décadas de querer hacer cosas, y yo creo que ese también ha sido un poquito el talón de Aquiles de este gobierno, ¿sí? Y es que quisimos hacer demasiadas transformaciones al mismo tiempo y se han logrado hacer unas muy importantes. Pues creo que la reforma laboral fue muy importante para la ciudadanía. Para mí la reforma pensional es absolutamente, saber que hay adultos mayores sin con qué comer me parece absolutamente indignante para una sociedad, y para mí los niños y los adultos son lo primero que tenemos que cuidar, y bueno, aquellos seres sintientes que no se pueden cuidar por sí mismos, la naturaleza, etcétera. Pero creo que hemos hecho grandes avances en lo macroeconómico. Intentan todos los días ocultar nuestros resultados, pero estamos teniendo importantes resultados. En el tema agrario estamos teniendo importantes resultados. Y me dejas por fuera, creo que el tema más complejo, que es por donde empezamos, que es el tema de lo político, que tiene que ver con lo mediático. Cada vez que tú sobresales, aparece inmediatamente una historia sobre tu vida. No hay un debate sobre el tema que propones, sino inmediatamente aparece tu mamá, o aparece tu hermano, o aparece lo que sea que tenga que aparecer. Y en este caso, obviamente, apareció tu madre, de quien no vamos a hablar porque a mí no me interesa el tema, pero sí me interesa lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir que la oposición hoy en Colombia se esté construyendo es sobre la idea de asesinar moralmente al otro y no de discutir los temas. Por eso te preguntaba sobre los debates en el Senado y en la Cámara, si realmente eran un poco más profundos. Ya me dijiste que sí, un poco más complejos que lo que vemos en la esfera pública mediática. ¿Cuál es tu lectura sobre los medios, el papel que han jugado en todo esto y su relación profunda con fuerzas políticas, en este caso, por supuesto, mucho más de derecha? Pues mira, a mí de la campaña de Vicky Dávila, al parecer, empezaron a decir falacias de mi vida, de mi empresa, que mi empresa era una empresa fachada, pues cuando tiene 10 años y yo me gané premios de Forbes, etcétera, por emprendimiento, la saqué adelante, ¿sí me entiendes? Cargando cajas y de todo, y pues tengo demasiados clientes para ahorrar eso, pero entonces ellos empiezan a intentar dañar tu reputación, y yo lo primero que dije, pues voy a demandar por calumnia. Pero resulta que, por ejemplo, ellos ponen a influencers en Estados Unidos que si tú los demandas por calumnia piden asilo político y se acabó, o la demanda dura 3 años. Yo creo que la batalla en este momento está en luchar contra la desinformación. O sea, para mí eso es la batalla política. Mira cómo ganó Trump. Trump ganó de decirle mentiras a la gente. Él mismo dice que la gente, que si él se lanzaría a la presidencia, se lanzaría por el Partido Republicano porque la gente es más estúpida. Entonces, pues es más fácil venderle mentiras. Entonces, yo creo que nuestra tarea más importante es la lucha contra la desinformación, porque yo no veo muchas herramientas legales para poder luchar contra eso. ¿Y qué se puede hacer a ese respecto? Desde el Senado se están promoviendo leyes de medios. Entiendo que eso es muy difícil cada vez que se propone algo al respecto, porque hay un lobby brutal, porque de una vez aparece el grito en el cielo de que quieren atentar contra la libertad de expresión. Pero yo creo que no podemos seguir
sin debatir esto que estás diciendo, que creo que es central igual que tú, ¿no? Pues yo creo que hay grupos de personas políticamente y técnicamente especializadas que están intentando generar think tanks y generar grupos que ayuden a luchar contra la desinformación. A mí me parece que nosotros tenemos que entrar a, primero, discutir más sobre las tecnologías, ¿sí? Segundo, a donar nuestro tiempo a aquellas organizaciones políticas que están trabajando y tecnológicas que están trabajando en verificar información. Y yo creo que muchísimas veces nosotros somos complacientes con la gente que dice mentiras. Y yo creo que nosotros sí tenemos que ser mucho más vocales cuando alguien está usando falsa información. Por ejemplo, ¿tú a cuántas personas dejas de seguir cuando te enteras que calumniaron a alguien? ¿Sí? Yo no sigo a gente que calumnia. No, es como una decisión no, es más como personal. Una pregunta. No, pero claro, ya no, Sí. no digo, pero chévere contestarla uno para que el... No, es una buena ejemplo, pregunta. Lo que si yo me la hago, yo no sé si yo le he parado muchas bolas a dejar de seguir ese tipo. Y yo sí veo, por ejemplo, un gran doble rasero con muchos medios, ¿sí? Por ejemplo, y a nosotros a veces a la izquierda nos apagan el micrófono y a los otros sí los dejan interrumpirnos. O tú ves que si me entiendes, que a la derecha le dan 20 minutos para hablar y a uno no, o lo entrevistan a uno y lo despiden y se quedan 2 horas hablando mal de uno. O sea, si me entiendes, como que creo que cuando uno ve esa relación asimétrica de poder en los medios y en las redes sociales, yo sí creo que uno debe comentarlo, denunciarlo y sí, dilucidarlo, hay otra palabra, pero exponerlo. ¿Y cuál es tu tensión? Ya la de los medios es obvia, pero evidentemente nosotros todos provenimos, digo nosotros en un sentido de que tenemos algún tipo de familiaridades, amistades y mundos sociales parecidos, pero venimos de una historia de izquierda, sí, pero también de una historia de crianza con sectores muy distintos de la sociedad, que también son del privilegio, porque estudiamos en una universidad de privilegio, quizás de la mayor privilegio en este país, que es la Universidad de los Andes. ¿Cómo es tu conversación con esos sectores? Porque una cosa es conversar con una historia personal, con un destino que uno ha hecho, dirigiendo una institución cultural o participando de una institución, pero otra cosa es ser representante a la Cámara de Izquierda y tener que vivir socialmente esos mundos hoy. ¿Cómo ha sido vivir para ti esos mundos de gente más de derechas, pero que son amigos tuyos, que son cercanos, que son amigos de la vida? ¿Se ha podido hablar? ¿No se ha podido hablar? ¿Se están produciendo esas conversaciones o eso se está fracturando? Pues yo creo que sí, cada vez hay más fractura y más polarización y yo creo que muchas veces he estado cansada, por ejemplo, y he dicho, no quiero hablar de este tema, no hablemos de política, por favor, en la mesa, pues porque además yo hablo de política todo el tiempo. Pero en general, yo creo que a mí me va muy bien teniendo ese tipo de conversaciones con la derecha. Uno, pues porque yo soy empresaria y ahí encontramos como una discusión, digamos, importante en torno a la economía. Y segundo, porque yo creo que yo crecí en una familia donde no todo el mundo es de izquierda, ¿sí me entiendes? O sea, yo, aunque no lo crean, tengo tíos de derecha. Total. Tíos de derecha pizarro o de centro derecha, digamos, o de centro. Y en mi familia siempre se pudo discutir las ideas sin tener que irse, digamos, a puños pues sin No, tener pero sí a grandes silencios, diferencias. pero digamos sí a distancias, ¿no? Como a silencios de... Pues yo creo que nosotros más que de todo nos reímos, ¿sí me entiendes? O sea, como que mi familia es como, no, esta mamá, este facho, pero pues diciéndolo como... Pueden estar juntos. Sí, y de verdad que yo, pues tengo tíos que son antifetristas y a los cuales adoro y a los cuales respeto, y nosotros podemos, en inglés se dice agree to disagree, o sea, estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero hay una cosa, y es que sí tenemos debates en los que se nos exige
un debate riguroso y argumentado, ¿sí me entiendes? No es como que, ay, no, es que yo opino que hay que echar glifosato porque sí, no, es como, ¿usted por qué opina que el glifosato está bien? ¿Y usted por qué no opina? O sea, lo importante es poder tener discusiones con argumentos, ¿sí? De derecha a izquierda, pero que haya argumentos. A mí lo que me preocupa es que ese tipo de debates en los que no importa tus argumentos, yo no voy a cambiar, digamos, de parecer, eso sí me parece preocupante, porque yo creo que en ocasiones en mi familia, aún habiendo como tantas pues diferencias, yo he cambiado de parecer en algunos temas. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, qué tan dispuesta estoy a que tus argumentos a mí, o sea, estamos teniendo una discusión política o una discusión religiosa. O sea, esto se trata de fe o de ciencia y conocimiento. Esas. Esta idea que has repetido varias veces hoy, que es yo soy empresaria, ¿cómo es entonces el lugar de los empresarios en todo esto? Porque lo que uno siente, y todo esto es de una manera bastante periférica, porque evidentemente mis relaciones con el mundo económico han sido laborales. No tengo, digamos, muchos amigos empresarios. Uno siente que hay una especie de animadversión por este gobierno, por la figura del presidente, y eso ha hecho que no se pueda conversar y que no se pueda pensar que a las empresas les está yendo bien, o que a nadie le está yendo mal, ¿o sí? No, pues yo creo que a las empresas les está yendo bien. Yo a mis amigos empresarios les digo, ¿usted está mejor este año que el anterior? Y normalmente es sí. Yo creo que había primero, sí, hay un sector empresarial que definitivamente desde antes que llegara Petro, esto ya se iba a volver como Venezuela, esto era el acabose, sacaron la plata del país, sacaron a los hijos del país, etcétera, ¿sí? Creo que eso sigue, digamos, un poco sucediendo. Algunos. O sea, que si me entiendes que era absolutamente dogmático que la izquierda... Empresarios pequeños y medianos, no estamos hablando, o Yo de creo quiénes que estás hablando. medianos y grandes. Yo creo que un sector económico absolutamente dogmático para cual pensar diferente al neoliberalismo es el coco. Pero yo sí creo que hay un sector empresarial y hay todavía un sector empresarial que está con el gobierno Petro, pero en su mayoría hay que tener en cuenta que es que el sector empresarial También es muy grande, ¿sí? Porque es que estamos hablando de la panadería, pero también estamos hablando, ¿sí me entiendes?, de la cigarrería. Y del éxito. Y del éxito. Y yo creo que el gobierno se ha equivocado en el tema de comercio. Uno, pues porque el gobierno tuvo otras apuestas macroeconómicas diferentes que me parece que estuvieron bien, ¿sí? Pero se ha equivocado en el discurso. Porque es que yo creo que el discurso a veces fue los empresarios son esclavistas, ¿sí? Y ese es un discurso que al final pues es, seamos honestos, populistas y que tiene pues como fervor pues en la base de la pirámide social. Sin embargo, me parece que eso ha generado mucho resentimiento de un sector empresarial que sí, digamos que sigue teniendo mucha afinidad política, digamos, con el gobierno, porque es que a ti te dicen, muchos amigos me dicen, pero es que yo soy empresario y yo genero empleo y yo trabajo todos los días y yo hice mi empresa a pulso y no me la heredé, y si me la hubiera heredado igual pues sigo, trabajo todos los días y yo te digo una cosa, o sea, hay muchísimos, por ejemplo, los empresarios sostenibles en este país, de verdad que cogen la mitad de sus ganancias porque quieren, no porque les toca y se lo dedican a responsabilidad social, responsabilidad ambiental, y hay un sector empresarial sumamente responsable. Entonces yo creo que primero nos equivocamos en el lenguaje. Segundo, una cosa en la que yo sería muy autocrítica, el tema de trámites, que es la mayor dificultad que tienen los empresarios en este país, nos ha ido muy mal en eso. El INVIMA se está demorando más que antes. La DIAN se está demorando más que antes. O sea, nosotros, por consolidar unos derechos sociales y políticos en torno a la reforma laboral, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Sí, de acuerdo. Yo estoy siendo pragmática y contándote una realidad que yo veo. Nosotros, por asegurar unos derechos sociales en la reforma laboral, de salud y pensional,
dejamos de concentrarnos en desmantelar unas estructuras corruptas y clientelistas que son unos cuellos de botellas y de extorsión para los empresarios. En la DIAN, en el INVIMA, en algunas secretarías de salud. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y esto es un dolor muy grande para las empresas y pues afecta la productividad. Y hay una cosa en la que dicen mucho los empresarios y es primero el huevo o la gallina. No deberíamos, por ejemplo, estar invirtiendo en ciencia, tecnología y emprendimiento para que haya más recaudo de impuestos y así tener mayor beneficios sociales. Por ejemplo, la política de reindustrialización, pues ya no la alcanzamos a hacer. O bueno, sí, de pronto en el tema agrario, sí. Pero no haber alcanzado a hacer todo, decir que sí, que tuvimos cosas en las que pues no fuimos tan exitosos, tampoco me pareció un delito. O sea, tenemos que mostrar. Puta, tenemos mucho que mostrar, ¿sí me entiendes? Pero pues también tenemos que ser realistas, que hay cosas que no alcanzamos a hacer y por eso necesitamos 4 años más, señores votantes. Ahí voy al final de esta conversación. Y empezamos con la entrada tuya a ese lugar y ahora quieres persistir en estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque crees que necesitas o que necesitamos todos persistir a pesar de lo complejo y de lo difícil que es personalmente, como lo has dicho, y políticamente, porque no todo lo que uno se le ocurre y cree que puede hacer lo hace, porque ahora acabas de anunciar que algunas de tus ideas simplemente fueron despreciadas, porque lo que tú consideras realmente importante para otros es como hablar chino, por ejemplo, lo nuclear. Yo me acuerdo que hubo burlas en la radio y ahora vamos a hablar de como si esto fuera ciencia ficción para nosotros. Que también es doloroso, ¿no? Porque uno dice, yo tengo un montón de ideas, yo quiero trabajar, pero pues cada vez que digo algo un poquito distinto de que compremos un satélite, que eso no es un pecado, aquí todo el mundo sale a reírse, ahora Colombia quiere satélite, no, ¿quiénes nos creemos? Entonces uno empieza a decir, bueno, chévere estar ahí, proponer y tal, pero eso tiene un costo. Entonces, ¿tú por qué quieres seguir? Y además, ¿por qué viendo lo que estamos viendo en la izquierda, por qué no? ¿Cómo ves más bien lo que estamos viendo en la izquierda y cómo ves el momento de la posible unidad, de la consulta para la gente? Me imagino que tú te vas a presentar a la consulta. ¿Cómo estás viendo ese reordenamiento del poder y tu voluntad de continuar en esta causa? Pues la verdad, yo duré un buen tiempo pensándolo y dudándolo mucho porque yo tengo una bebé de 20 meses. ¿Cómo se llama? Azul. Azul. Y pues para mí, ¿sabes? Es difícil no ser ama de casa y estar con ella todo el tiempo porque es mi cosa favorita en el mundo. Y eso me hizo pensarlo mucho. Al principio mi empresa tuvo 2 años muy duros, pero ahora tengo una gerente que es mejor que yo. Entonces pues eso por lo menos ya me da tranquilidad de que ese bebé ya está andando y no me necesita porque encontró una muy buena mamá. Pero lo pensé mucho. ¿Por qué decido al final lanzarme? Uno, porque yo empecé procesos, ¿me entiendes? Yo empecé el proceso del proyecto nuclear, especies invasoras, un montón de proyectos que están en veremos, ¿sí? Que toca que continúen el proceso legislativo y me parece absolutamente como vital poder verlos materializarlo. Segundo, porque nosotros hemos adquirido experiencia. Mira, cuando yo llegué, yo tengo que ser honesto, o sea, cuando tú te sientas por primera vez, si me entiendes, en ese puesto, congresista María del Mar Pizarro, prendes el micrófono, pues a mí me temblaba la voz. Y yo había hecho conferencias y pues tengo experiencia, etcétera, pero sobre todo como mujer, ¿sí? A ti, como mujer te enseñan a dudar de ti todo el tiempo y te cuestionan, y tú lo ves en el Congreso, como a los hombres le paran más cuidado, como la voz femenina no es una voz de poder o de empoderamiento, sino, si me entiendes, de histeria o debilidad. Sí, claro, tiene sus bemoles, cada género tiene sus retos y sus cualidades, pero sí me parece que ser mujer en una situación de poder es un reto muy grande. Y la verdad es que nosotros sí hicimos una curva de aprendizaje, pero es que nosotros también teníamos derecho
a aprender, sí, a ser joven. O sea, nosotros ahí tenemos, es que los que han escrito las leyes son ellos. Y claro, pues si ellos escribieron las leyes, claro que hacen debate. O sea, cuando nosotros llegamos conocían la ley quinta de arriba abajo, pues que nosotros cometimos errores, claro. Pero ¿cómo más aprendíamos? ¿Tú cómo aprendes? ¿Tú cómo creas una generación nueva de congresistas sin que pasen por el primer año de universidad? Sí, o sea, es que me Entonces, parece... como cuando uno va a buscar empleo en Colombia cuando tiene 20 y pico de años, se le dice, no, pues que no tiene experiencia. Y dice, pero digo, ¿cómo hago para...? Entonces me parece que en estos 4 años pues hemos generado algunos pues, perfiles de personas en el Congreso con experiencia y me da pesar perder esa experiencia porque, o sea, la persona que yo fui cuando estuve en el Plan Nacional de Desarrollo hace 3 años y la persona que soy hoy es una persona muy distinta también porque el Congreso es como hacer un doctorado porque hablas de todos los temas, aprendes a conocer la ley quinta, sí te vuelves mucho más experto. Entonces me da pesar también perder como esa curva de aprendizaje que fue tan dura y tan costosa de hacer. Y por último, porque yo sí creo que hay un rush, como un gusto, una pasión por estar como en la mitad del debate público. ¿Sí me entiendes? También creo que hay un tema ahí como, sí, de satisfacción personal, de estar en el centro del debate público. Y la última pregunta que la hice antes, pero ahora la hago con mayor énfasis. Estamos en un momento en donde se define una probable consulta para las altas cámaras y las bajas cámaras, para el Senado y la Cámara. Hay un debate muy profundo en la izquierda. El pacto histórico fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, pero solo con la inclusión de 3 de los 5 partidos que se habían presentado. En fin, hay una tensión muy, muy particular frente a la posibilidad de tener un movimiento unificado a la izquierda en Colombia. ¿Cómo estás leyendo tú este momento? ¿Y qué dirías sobre lo que probablemente tendríamos que empezar a hacer para no seguir cayendo, y esto ya es una opinión personal, en la trampa de la provocación de vernos deshacer en público, que es lo que a veces promueven estos medios para que la gente salga a devorarse la una a la otra estando del mismo lado? Pues es que yo vengo de la escuela del M19 y la regla número 1 es los trapitos sucios se lavan en casa, ¿sí? Y a mí me parece que definitivamente nosotros no hemos sido muy fieles a nuestra causa. A mí me molesta mucho cuando no somos, cuando no dejamos tener esta autocrítica interna, sino que la llevamos al escenario público tan vehementemente porque nos vemos fragmentados y débiles. Y yo creo que eso no nos lo podemos permitir porque nosotros nos estamos jugando la deforestación, ¿sí me entiendes? El tema de género, muchísimas cosas, el racismo, el agua, etcétera. Entonces me parece que nuestra responsabilidad más grande como izquierda es trabajar en torno a la unidad, ¿sí? Que tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, que tenemos que ser autocríticos, claro que tenemos que ser autocríticos, pero ante todo tenemos que trabajar en la unidad y no ser personalistas ni egoístas. Si algunos candidatos nos toca bajarnos por el bien porque entonces por el pacto histórico y la Colombia humana no entró, nosotros tenemos es que pensar en el futuro colectivo de un proyecto político. Eso es lo más importante. Ahora, pues es difícil porque hay muchos, es difícil. Es difícil. Y tenemos muchísimos candidatos, pero eso es bueno y eso es malo. Por ejemplo, si no me equivoco, hay como 70 candidatos a la Cámara por Bogotá. Pero eso es bueno porque vamos a tener una lista que va a ser impulsada por mucha gente. Pero lo que hablábamos de pronto, no sé si lo hablamos detrás de cámaras o en cámaras, eso puede hacer que se nos cuele mucha gente que no va a empujar las listas en la elección de marzo. Pues vamos a quedar en suspenso. Te deseo la mejor de las suertes y celebro que tu voz exista, que tengas esa tranquilidad y ese tono de voz pausado, inteligente. Creo que necesitamos más mujeres como tú, más liderazgos que se le midan a enunciarse desde un lugar distinto de una manera tranquila. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan, a ti por la invitación. De verdad que pues creo que todos te admiramos profundamente y espero que esta conversación continúe. Y a ustedes gracias por esta nueva conversación pendiente. Recuerden que nos vemos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. No queremos tener la razón, pero escuchen todas las razones que pasan por aquí. Nos vemos la próxima.